He entrado en el trading para ganar dinero y lo primero que me dicen es que tengo que aceptar perder. Si con un ordenador portátil no eres rentable, ¿qué narices haces buscando 3, 4, 5 pantallas? Porque la industria te vende eso. Mi educación, mi disciplina, mi trading, mi plan de trading se ha creado gracias a las normas de las empresas de fondeo. ¿Yo quiero eso? Sí. ¿Qué camino ha tenido este tío para conseguir eso? Es culpable es uno mismo, porque no hace ni puñetero caso absolutamente a nada de lo que tiene que hacer. Hubo un momento que me rendí. Al final ese es el mayor error. La gente solamente se queda en lo material, en lo que está ahí. Se lo digo a todo el mundo, diversifica. Y me di cuenta ahí que estaba haciendo trading desde el deseo, desde el ego y desde estados que normalmente no ayudan. Creo que ese es uno de los mayores errores que hay en este nicho. ¿Va a haber pérdidas? Por supuesto que va a haber pérdidas. La vida o el mismo negocio me demostró que o cambiaba esa parte del yo o jamás iba a obtener el resultado. Si tuvieses la opción de ir a tu yo de hace esos 4 años, ¿qué consejo te darías? Bienvenidos a Blue Notes, el podcast de Vision Trade. En este espacio, como ya os hemos dicho en veces anteriores, queremos daros a conocer un poquito más este maravilloso mundo del trading, de las inversiones, y trayéndoos a distinto tipo de trader, distinto tipo de inversor, que nos puedan dar su punto de vista. En esta ocasión tenemos con nosotros a Axel Ballester, CEO y mentor de Singular Trader. Bienvenido, Axel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, pues para que te conozcan, preséntate un poquito, háblanos un poquito de ti, de dónde vienes. Pues hace 3 años que empecé en el mundo del trading. Vengo del sector tradicional totalmente. Desde los 22 años con mi tío, hermano de mi madre, creamos una franquicia de gimnasios, cual llegamos a montar 30 gimnasios en 3 años. Pues una burrada, ¿eh? La verdad que sí, fue muy bien. Teníamos 19 franquiciados, o sea, 19 eran franquicias y el resto eran propios. Y ahí aprendí mucho lo que es el sector tradicional, a lo que es manejar empleados y todo esto, pero trabajaba 16 horas al día. O sea, era un esclavo de tu propio negocio, ¿no? Lo que suele pasar hoy en día en el negocio tradicional. Vendimos la cadena de gimnasios cuando iba muy bien, la vendimos a un inversor y con ese dinero montamos otra franquicia con todo lo que habíamos aprendido de tiendas de ropa, que generaba un poco menos de trabajo que los gimnasios. Sí. Y también nos fue muy bien, también montamos 35 tiendas por toda España, con más de 40 trabajadores. Y eso fue un trayecto de 8 años, de mis 22 a mis 30. Y bueno, por ahí vino el COVID. Recuerdo que las últimas tiendas que teníamos vino el COVID y prácticamente todo lo que teníamos ahorrado en ese tiempo, pues nos tocó pagar trabajadores, todo lo que fue el COVID, ¿no? Alquileres, pagamos más de 300.000 euros en ese transcurso que hubo de incertidumbre en todos los países. Sí, vamos, que como el resto de todos los empresarios os tocó fuerte. Nos tocó súper fuerte, perdimos prácticamente todo lo que teníamos en cuanto a capital de la empresa y ahí ya dije, se acabó el negocio tradicional, no quiero saber nada de... Pero claro, dije, ostras, ¿qué hago ahora, no? Porque si no conocía nada del sector digital. Y empecé a estudiar y vi la opción del trading, porque empecé a indagar un poquito. Y empecé desde cero completamente. ¿Cómo fue esa época? Pues fue cuando estábamos en cuarentena, recuerdo. Y era buscar pues, Amazon, todo el tipo de negocios digitales. Pero había algo en el trading que me gustaba más, pero yo no sabía ni lo que era una vela japonesa, ni lo que era una gráfica, ni por qué se movía el mercado, ni nada, ¿no? Y pues buscando por internet formaciones y demás, pues conocí mi primera formación que empecé con una empresa que se llama DAXLover, con Antonio Barreto, y fue mi primera formación. Y nada, pues me lancé, incluso viajé a Canarias, donde se encontraba en ese entonces mi mentor, y estuve un año enfocado solamente estudiando trading. De todo lo anterior que has dicho, en lo que es en cuanto a emprendimiento tradicional, ¿qué parte de eso te ha ayudado en tu parte actual del trading? Realmente cogería una sola cosa, podría ser la disciplina y la capacidad de estar 14 horas enfocado en una sola cosa.
porque del resto del negocio tradicional, en cuanto a... Bueno, podría coger también el tema de cómo liderar un equipo de trabajo, que eso sí que el negocio tradicional tienes que ser bueno también. Y ahora en mi comunidad pues lo estoy empleando en crear nuevos equipos y nuevos mentores, ¿no? Porque en la comunidad que estamos creando es muy bonito porque alumnos que empiezan desde cero ahora ya están siendo parte del equipo, de mentores y demás. Y eso a mí me llena mucho porque es un poco la capacidad que aprendí cuando tenía que manejar esos 40, 50 trabajadores. Pues esa capacidad sí que me sirvió. Pero el resto diría que muy poca cosa. Sí, además con eso también es parte de que estás viendo en algo tangible el fruto de tanto trabajo. Sí, eso sí. El tener a antiguos alumnos que a día de hoy compartan contigo esa parte de las mentorías. Eso realmente es lo que más me llena dentro del equipo. Porque es significado de que están haciendo las cosas bien y que hay una parte que he conocido gente dentro, ya hablando del sector de trading, que es todo yo y soy el mejor. Y de hecho con mi anterior mentor me pasó. Estaba en su academia y promovíamos cosas y nunca nos dejaba hacer, ¿no? Y eso que nos trataba como mentores, pero luego le proponíamos y nunca hacía nada de lo que hacíamos. Y era yo. Incluso cuando intentábamos hacer algo para ayudar a nuestra comunidad de Europa, porque ellos estaban en Latinoamérica, pues incluso luego te desperdicia un poco el trabajo que has hecho y al final pues acabas rompiendo relación, porque claro, nadie somos... Es como que no te permitía crecer. Sí, sobre todo a mí y a mi compañero de Alemania, Rubén, que éramos los que creamos toda la red aquí en Europa cuando empezó la academia. Y ya pues al final acabas separándote porque, claro, yo no comparto que una persona de la comunidad sea solamente el protagonista de todo. Cuando tienes alumnos, que en este caso yo en ese momento era alumno, y tenemos resultados, ¿por qué no puedes compartir tus resultados con el resto de la comunidad? Entonces yo sí que soy de ese pensar que alumnos que tienen resultados son los mejores ejemplos para ser los nuevos mentores. Correcto. ¿Qué reto es el mayor reto que te has enfrentado desde que empezaste con el tema del trading? ¿Cuál ha sido y qué es lo que has hecho para poder superarlo? Pues el mayor reto fue el romper la creencia de que me iba a hacer millonario en 6 meses. Vamos, ¿no? Lo que venden ahora, ¿no? Lo que venden ahora. Y tardé 2 años y medio en generar mi primer euro con una cuenta de trading, habiendo perdido más de $15.000 en broker regulado. Mi primera cuenta, yo cuando acabé la formación con mi primer mentor, con Dax Lover, estaba bien porque estuve 2 meses en demo, que era un poco lo que te exigía esa parte, y esa parte la veía bien. Aunque ahora hoy en día lo considero que es poco. Pero bueno, en ese momento pues el mentor creyó correspondiente 2 meses de demo, y si eres rentable en ese demo ya ábrete la cuenta de 100.000. Te lanzas a la selva. Y eso ahora lo veo una locura, ¿no? Pero en ese entonces yo no conocía nada, pues hacía lo que me decían. Fue un año de proceso. Sí que es verdad que en ese curso aprendí mucho la parte de psicotrading, que era una compañera de Estados Unidos que estaba contratada por la academia. Y ahí sí que me gustó. De hecho, fueron 6 meses de psicotrading intensos. Pero luego el proceso de empezar, la verdad que nos soltaba un poco a nuestra... Sí, no tenías un seguimiento. A lo Eso, mejor, no tenía un seguimiento. Y me acuerdo que pues salí súper ilusionado porque en la demo, pues curiosidades del trading, no sé por qué la demo te va bien y luego te va mal. Bueno, sí que lo sé, ¿no? Y todos sabemos que es por la parte emocional, por el apego al dinero. Psicología. Es psicología. En la demo pues lo haces todo de una forma que fluye porque no tienes ese apego a la pérdida. Y en la demo muy bien, cogí todos los ahorros que tenía, error, $10.000. El primer mes, bueno, en 2 meses la subí a 15.000, pero luego en 2 semanas perdí los 15.000. Porque vino una racha, no estaba preparado para aceptar las pérdidas, movía el stop loss, noches enteras sin dormir. Y la perdí los $15.000 en 2 semanas. Al final por ahí pasa todo Sí. trader, el hecho de la revancha, del querer ganar al mercado, de he perdido una, la siguiente la duplico, sí. y no eres capaz de parar y hacer un chequeo de decir, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? Pero claro, de primeras es que por mucho que te lo intenten enseñar, no hay manera, ¿eh?
Hasta que no te pasa, Hasta que no te pasa. no eres consciente Ahora estás de lo que hablando, hay que me estás hacer. poniendo los pelos de punta porque recuerdo esas noches oscuras en el alma que llamo yo. Y ahí, pues, sinceramente, hubo un momento que me rendí. Me rendí por dos cosas, porque me quedé sin dinero y en el trading te hace falta dinero. Y me rendí psicológicamente porque pasé una de las peores etapas de mi vida por no aceptar todo este proceso Sí. que estás diciendo tú. Y porque no aceptaba que tenía que pasarlo yo para aprenderlo. Y decía, ostras, pues si esto que me está pasando me lo han dicho durante un año que me iba a pasar, ¿por qué? Pero es que aunque te lo digan, nunca se está preparado. O sea, nunca. Y por mucho que te lo pongan delante, parece que el ser humano es hasta que no se da el mismo con la pared, no es capaz de decir, luego ya es el, te lo dije, o joder, este tío tenía razón. Sí. Pero hasta que no lo ves tú Hasta y que lo no. sufres, y aún sufriéndolo varias veces, No, ya sufriendo varias sigues veces. y sigues y sigues. O sea que esa vez sí que se te pasó por la cabeza dejarlo todo. Sí. Y aparte de esa vez, ¿has tenido alguna vez más que hayas dicho, mira, esto no es lo mío, lo dejo, me retiro aquí? Sí, luego empezó, como me quedé sin capital propio, ahí empecé a indagar de cómo podía, cuando estuve 2 meses, lo dejé en cama, me levantaba muy mal, sin salir de casa, un duelo. Creía que se me rompió un mito por todo lo que había dejado a mi entorno antiguo, mi pareja incluso, que también tuve que dejar un año de estar con mi hijo al mudarme a Canarias. Pero bueno, fue decisión propia porque necesitaba un cambio, ¿no? Y digo, pues qué mejor que irme donde está mi mentor y estar un año con él, ¿no? Y cuando me pasó eso, claro, ahí de repente te vuelves a quedar solo. Porque tu mentor sigue con las siguientes ediciones y tal, y bueno, pasas a ser un alumno más en el olvido, ¿no? Y ahí me acuerdo que volví a contratar otro mentor, que en este caso fue Enrique Morris también, que todos lo conocemos. Pero en el mundo de acciones pues no me iba mucho. Y ya empecé un poco la parte autodidacta, porque también pues no tenía dinero para seguir comprando formaciones. Y en el proceso empecé a buscar cómo podía conseguir capital para operar. Y eso te estoy hablando hace 2 años, que en ese momento la única empresa que, bueno, habían varias, pero la única empresa que a día de hoy sigue era FTMO y My Forest Fund, Sí. que My Forest Fund sí que desapareció. Sí, que ahí nos quedamos colgados todos. Sí, la verdad, bastante. Y bueno, y empezó el proceso de educarme, que la verdad que en parte, yo siempre lo digo a la gente cuando las normas de las empresas de fondeo, que mal, ¿no? Que es todo lo contrario, porque te educan. A mí me educó más el saber que tenía que pasar unas normas y que si no cumplía las normas jamás iba a conseguir ese capital para poder operar, que 2 años de formación. Porque, no sé, yo lo viví así. Sí, Y- porque era como que te obligaban más a seguir tu trading plan o a seguir las Claro. características de tu operativa. Claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, las mentorías que siempre he hecho siempre han tenido una gestión de riesgos, siempre han tenido un plan, algunas mejor, otras peor, pero hasta que no tuve la necesidad de pasar por ahí gracias a las normas que tienen las empresas de fondeo, y ahí empecé a mejorar toda esa parte, porque no hay otra opción, o cumples o jamás vas a Claro, entrar. porque lo que estabas hablando ahora. Antes no lo estabas haciendo, ¿por qué? Porque si perdías, bueno, pues he perdido tal, mañana vuelvo otra vez. ¿Qué pasa si incumples una de las reglas? Que pierdes la cuenta. Claro. Entonces tú mismo ya te estás diciendo, oye, frena, espera, analiza y Sí. entra cuando tienes que entrar y sal cuando tienes que salir y ciñete al plan al 100%. Por eso te digo que, a ver, no fue fácil tampoco porque creo recordar que fueron 17 o 18 cuentas de fondeo, exámenes suspendidos hasta que aprobé mi primer examen. Y antes estaba un poquito más complicado. Todos recordamos que te exigían esos 30 días Los 30 famosos. días, sí. Que eso era una desesperación, decir, esto es inhumano. O vas sobreapalancado o vas al factor suerte o casino o no la pasas la prueba. Es que era muy difícil. Sí. ¿Y tu O sea, formación entonces qué fue? ¿Autodidacta con vídeos de YouTube? ¿Seguías en redes sociales a distintos traders? Sí, cuando hice esas 2 primeras formaciones con Dax Lover y Enrique Morris y no encontré la estrategia que me funcionaba, sí que es verdad que te soy sincero que con la mentalidad que tengo ahora hubiera hecho funcionar esas 2 estrategias seguro. Era el proceso, no estaba Ya. preparado.
Porque sí es cierto que aunque trabajé mucho el psicotrading, no lo llegué a adaptar en mí. Solo buscaba dinero, 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 dinero. Y no asimilaba o no me creía en ese momento cuando me decían, oye, tienes que aceptar la pérdida, tienes que esto. Y decía, jolín, pues si he entrado en el trading para ganar dinero y lo primero que me dicen es que tengo que aceptar perder. Y digo, esto no me cuadra. Porque la gente solamente piensa en el dinero y el dinero al final es el final del camino. Es el final. El resto es el aprendizaje. Y si todo ese camino de aprendizaje no lo llevas bien, el objetivo final, que es tener dinero, ya sea una cuantía más que te ayude en tu economía familiar o dedicarte plenamente a vivir del trading, no lo vas a conseguir. No. O sea, es así. El dinero está al final de la pirámide, ¿no? Y no te das cuenta que toda la estructura de abajo es el ser una persona equilibrada, la mentalidad correcta. Yo eso no me lo creía hasta que la vida o el mismo negocio en sí me demostró que o cambiaba esa parte del yo o jamás iba a obtener el resultado. Entonces, una vez que te formaste, ya empezaste a encontrar un poquito tu camino, ¿no? Ya empezaste a ser rentable, empezaste a ser consistente. Y viendo todo lo que has pasado, ¿qué crees que es mejor? ¿Ser autodidacta o tener un mentor en condiciones que te lleve de la mano y te vaya quitando años y años de en medio? Sí, opto totalmente por la parte de tener un mentor que te acompañe en el proceso. Es que, claro, hoy en día pienso que hay dos tipos de mentorías o de formaciones. Las masivas, que con todos mis respetos, 500 alumnos en una edición, ese mentor es imposible que resuelva todas las dudas de todo el mundo. Ya. Y luego están las mentorías de una clase a la semana y luego durante la semana prueba, error de lo que tú hagas, ¿no? Porque luego es que es imposible con un solo mentor, aunque sean 3 en la academia, resolver las dudas de 500, 600 personas. Es imposible, no se puede. Y luego está el mentor que te acompaña con grupos más reducidos durante o la operativa en vivo, que ahora está muy de moda y creo que es necesario. Y incluso 3, 4 clases durante la semana repasando la operativa en vivo. Y grupos más reducidos que puedas... Pero es mi percepción. Es lo que yo hubiera necesitado en esos 2 años para no ir tan perdido, es lo único. Ya. Porque yo me acuerdo, y eso que eran cursos caros, que tenía la clase, luego al día siguiente tenía dudas, escribía a soporte y me tardaban una semana en contestar. Claro, tienen 500 alumnos. Tienes que tener 50 personas en soporte y no, evidentemente no las van a tener. Lógico. Y claro, se van acumulando las dudas y vas cometiendo todos los errores. Bueno, es un poco mi percepción, pero es respetable todo. Sí, no, todo es respetable. Pues después de todo esto que has pasado, si tuvieses la opción de ir a tu yo de hace esos 4 años, ¿qué consejo te darías? Disfrutar del proceso por encima del resultado, porque te das cuenta que al final todo llega. Yo soy de los... Y lo que comparto a mi comunidad es que todo llega. Y cada persona tiene un proceso y es perfecto tal y como es. Si tú obligas, que viene un poco desde el ego, que es lo que trabajamos mucho, los niveles de conciencia dentro de lo que es la parte psicotrading, si tu ego no tiene el resultado en el momento que espera y de la forma que espera, ya piensa que estás fracasando. Estás fracasando. Es complicado porque aprender a jugar al juego del ego tienes que saber o entender o aceptar ciertas cosas que no te las enseñan en muchos sitios. No, pero cada uno tiene que ser consciente de que cada uno, dependiendo de cómo es, tiene su tiempo para todo. A ti hay cosas que se te pueden dar mejor que a mí. Claro. Y al contrario, y podemos tener una habilidad de aprendizaje con distintos ritmos, claro, dependiendo de lo que estemos, en lo que estemos, ya sea en el trading o en cualquier otra profesión. Sí. Entonces la gente, si no empieza a aceptar el no compararse, ahí es donde iba. Que ese es uno de los mayores errores. Es decir, joder, sí, es que yo llevo un mes, ese tío mira lo que está haciendo, es la leche y yo sigo aquí que no. Y al final lo único que estás haciendo es un autosabotaje. Total. Yo lo comparto mucho, ¿no? De hecho pongo muchos vídeos que hablan de este tema del no compararse,
Porque lo que tú comentas, el proceso es perfecto tal y como es y yo lo puedo conseguir en 6 meses. Una habilidad, tú en 3 y al revés, lo que tú dices. Correcto. Y luego la vida siempre te va a poner delante de ti los conflictos que tú tienes que evolucionar como ser. Y tú tienes unos, Paco tiene otros y Juan tiene otros. Entonces estar comparándose lo único que haces es alejarte del resultado siempre. Sí, así es. Bueno, viendo todo esto, vamos a pasar al tema de tu comunidad, de tu academia, de Singular Traders. ¿Qué fue lo que te inspiró a crear esta academia? Y aparte de crearla, ¿qué crees que es lo que tiene de distinto al resto? Vale, pues lo que me inspiró, sobre todo es, te lo prometo, esto fue así, ¿eh? Después de 2 años sin resultados, de pasar momentos de ansiedad, estrés, de hecho lo tengo escrito en casa, hice como una promesa con el universo, Dios, el ser, lo que cada uno crea, que si algún día lo conseguía hacer mis primeros retiros y conseguía sobre todo poder vivir del trading, que era mi sueño, pues que iba a compartirlo. Y empecé a seguir mentores como Javi Rodríguez, Sergio Cánovas, que hablan mucho de este tema. Es decir, una vez consigues un resultado, una de las propósitos de vida más bonitos que hay es el compartir tus dones y talentos que te han llevado a tener el resultado a otras personas. Y eso inevitablemente crea comunidad. Entonces, eso era lo que más me movía, porque te prometo que lo pasé muy mal, te lo prometo. Y cuando empecé ya a tener resultados y empezó a llegar las primeras personas, porque te ven por redes sociales o en academias mostrando un poco tu trabajo y pues inevitablemente te empiezan a escribir. Yo estuve 1 año haciéndolo todo gratis. O sea, me escribían, hacía videollamadas porque me encantaba. Así estoy yo, ¿eh? Sí, sí, claro. Y llegó un momento que, claro, era tanta la cantidad de mensajes que recibía que dije, bueno, esto tengo que ponerle, aunque sea mínimo, porque son $90 al mes, es para toda la información que damos. Pero algo tenía que poner. Una, porque la gente, llega un momento que lo gratuito deja de valorarlo. Es como que no se sienten obligados a terminarlo. También, eso, sobre todo a modo personal de cada uno. Y luego, al revés también, que cuando le das un poquito de un precio, aunque sea mínimo, pues la gente ya lo valora y se lo toma más en serio y tienen más resultados. Es curioso, ¿no? Porque dices, joder. Sí. Y fue eso, pusimos un precio y empezamos a estructurar un poco la información que me había servido, tanto a nivel conciencia. Yo trato, aparte que desde hace 2 meses ya operamos en vivo, porque ya teníamos todos los backtestings hechos necesarios para poder operar en vivo y que no fuese un casino, ¿no? A ver qué pasa hoy. Y evidentemente, aún teniendo un backtesting, pues tienes tu 70% acierto y tu 30-35% de desacierto, ¿no? Vamos a llamarlo así. Del resto de las metodologías. ¿Cuál es la característica que tú crees que es lo que os hace distintos a vosotros? Viene un poquito de mí, por lo que te he dicho antes. Como yo me dije a mí mismo, el día que consiga resultados, voy a mostrar mi proceso por si a otra persona que está en ese lugar que estaba yo, si le sirve, perfecto. Y de ahí nació el tema de, a mí lo que me cambió de no tener resultados a tener resultados no fue la estrategia, ni fue saber el order block mejor, ni fue saber la liquidez o lo que quieras saber. Porque durante ese proceso de 2 años me di cuenta que cogía una estrategia, no me funcionaba, cambiaba de estrategia, si tenía dinero pagaba un curso, si no iba de forma autodidacta a YouTube y estaba siempre cambiando de estrategias. Sí, pero ese error lo ha cometido todo el mundo y a día de hoy más. Por el sentimiento de inmediatez, Muy bien. de lo quiero todo eso ya y lo que hemos hablado antes, el tema de compararse. De decir, joder, es que yo quiero lo que tiene ese y quiero lo que tiene ese y lo que estoy haciendo no me funciona, fuera, otro. Claro. Y a lo mejor es que justamente estás en el periodo en el que esa estrategia, por lo que sea, dentro de los parámetros ya establecidos, está en sus 2-3 stop loss que tiene que tener a la semana, pero te los has comido de primera. Sí. Entonces ya esto no vale, siguiente, y siguiente, y siguiente. Porque no tienes esa capacidad de largoplacista y toda la sociedad está cortoplacista. Entonces, te das cuenta luego, ¿no? De lo que acabas de comentar te das cuenta con el tiempo y con la experiencia. Pero yo lo veo en los estudiantes
que una semana ha salido un poquito regular y ya hay duda, hay, ostras, pues este chico está haciendo eso. Pero yo lo he vivido, entonces como lo he vivido lo acepto, que es normal, ¿no? Lo bueno es que eso lo haces ver. Sí, sí, sobre todo. Lo bueno que lo hace ver porque yo, es una de las cosas que me diferencia, que mostramos todos los estudios, como la estrategia es muy particular, que luego comentaré, es una operación al día, en un momento determinado, tal. El plan de trading es una operación al día, no operamos más. Entonces el backtesting es más llevadero de hacer, Sí. que si operas varios pares o haces 5 o 6 operaciones al día, pues el backtesting es más complicado, más complejo de hacer. Yo lo simplifiqué todo porque también me he dado cuenta que en el trading, el negocio trading, la industria muchas veces quiere eso, ¿no? Que estés 14 horas delante del ordenador, que abras 10 pares a la vez, que operes todo lo posible habido y por haber. Yo he pasado por ahí, que era donde yo me colapsaba y ganaba por un lado, perdía por otro y al final el cómputo mensual siempre me salía negativo. Que luego hay muchos traders que eso lo hacen de maravilla y operan varios pares y les va fenomenal. O sea, pero a mí no me sirvió. Sí, eso ya es tema Es personal. tema personal, o sea, es funcionable. Pero la gente cuando empieza quiere abarcar todo eso que ya un trader profesional hace con mucha experiencia y entran de cero, como me pasó a mí al inicio, primer año, operando un montón de pares, 7, 8 pantallas, porque es lo que has visto en redes sociales y es lo que crees que es un trader. Y yo ahora gano mucho más dinero con una sola pantalla, con una hora solo al día y un solo par y un momento concreto que estando 10 horas al día. Ahora que has dicho lo de las pantallas, hubo una vez un chico que me escribió, porque da la casualidad que estoy terminando de montar yo mi setup en casa, y yo solamente tengo 2 pantallas. Y claro, me decía, no, es que estoy pensando en ponerme 3 pantallas aquí de 34, una de 29 aquí y tal. Y le pregunté, digo, ¿pero cuánto llevas en el trading? Y me dice, 3 meses. Digo, ¿eres rentable? Y me dice, no. Digo, pues si con un ordenador portátil no eres rentable, ¿qué narices haces buscando 3, 4, 5 pantallas? Pero digo, si es que te da igual. Claro. Pero porque la industria te vende eso. Porque la industria, yo lo entiendo así, ¿eh? La industria sabe que la mente humana, cuanto más horas está en una actividad, menos enfoque tiene y más facilidad de perder, en este caso, es dinero. Sí, para ello sí. Claro, por eso los deportistas de élite tienen sus descansos, tienen su programación, y yo he estado en competición de élite y tú no te puedes saltar el descanso, no puedes sobreentrenar, porque si no llega el partido y estás sobreentrenado. En el trading es lo mismo, si estás 10 horas delante de la pantalla, cuando vas a colocar una operación, la colocas ya por aburrimiento o por deseo, por decir que hoy no gano nada y tengo que operar sí o sí, son las 10 de la noche y colocas una... A mí me ha pasado eso un montón Al de final tiempo. buscas cualquier excusa para entrar a mercado. Para entrar, porque la mente está diciendo, ahí, tío, ya está bien, entra aquí mismo. Sea lo que sea. Es Sea que lo que no, sea. pero es que acabo de ver. No has visto nada. nada. Nada de nada. Pero bueno. Pues Pero- hablando con sobre tu operativa, ¿qué tipo de metodología o qué estilo de operativa usáis en Singular Trader? Pues mira, yo me centré, como te dije, en solamente el oro. ¿Por qué? He pasado por el mi eurodólar, activo favorito. la libra, sí, lo sé. Bueno, he pasado por muchos. Empecé con el DAX 40, el primer curso que hice era una metodología scalping que no me sirvió. De hecho, ahí es donde pasé mucho estrés porque el scalping a mí no me ayuda. Yo soy igual, ¿eh? El scalping a mí me Me mata. No El puedo, estrés me supera. esa presión. Y tengo amigos traders Sí, claro. que son unas máquinas haciendo scalping. Y yo digo, oye, mi admiración, pero es que yo estar ahí y tal, digo, a mí el estado de ansiedad que eso me crea. Yo era las manos Yo no así puedo. porque me acuerdo de la primera metodología que era como una caja que llamábamos, que era preapertura del DAX de 8 de la mañana a 9. Y a las 9 era un tipo de rompimiento en una vela de 1 minuto, que tenía que hacer un tipo de vela con un tipo de soporte y tal. Y era entrar en 1 minuto y salir en 2. Porque el DAX, ya sabes Sí, que sí. en las aperturas es una locura, igual que el Nasdaq y todos estos. Y eso me generaba un estrés, te lo juro. Iba a apretar el botón y a veces ni apretaba porque temblaba todo el cuerpo. No me sirve, no me funciona. Y ahí fue cuando empecé a cambiar metodologías más Smart Money o un tipo, empecé a estudiar también Swing. Pero bueno, volviendo a la pregunta me he centrado solamente en un par, que es el oro, y en lo que es una hora determinada, que es desde las 13 horas de Madrid hasta las 2 horas de Madrid, que allí es la preapertura,
7 de la mañana hora de Nueva York hasta las 8, y espero un tipo de patrón de movimiento de vela en los primeros 15 minutos. Si se cumple ese patrón, entramos. Si no se cumple, hasta mañana. Pero tipo chartismo, ¿no? Sí. Vale. ¿Vale? Patrón de vela. Y en los 10-15 minutos, si no se sucede, y también esperamos un poco, siempre el plan de trading normalmente siempre va a estructura a favor del día, casi siempre, porque buscamos un recorrido de 5 pips y un stop 1 a 1 y ya está. Normalmente la operativa, sabemos los que operamos el oro, normalmente dura 20 minutos, 30 minutos, si no es que hay noticia y acumula previo noticia. Pero yo también el plan de trading, días de noticias, hasta no operamos directamente. ¿Utiliza los fundamentales? No. 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 Nada. He tenido muy malas experiencias con los fundamentales y decidí centrarme en este enfoque. Sí que quiero ahora estudiar un poco fundamentales, sí que me interesa, pero como no lo conozco, no lo opero. Bueno, yo sí que los uso bastante porque te dan siempre la dirección. Sí. El saber interpretar las noticias, el tener un poquito de conocimiento de macroeconomía y geopolítica, al final, al principio de semana te está indicando hacia dónde puede ir el precio, Sí. dependiendo del activo que estés operando. Y luego ya eso lo sumas a tu análisis técnico. Te ayuda. Y te ayuda muchísimo. Así que sí que te animo a que lo hagas. Te pediré consejo porque es una tarea que tenía ahora pendiente, ya que he conseguido ya cerrar este ciclo de una estrategia cerrada, pero sí que quiero empezar a aprender, porque lo que tú dices ya se lo he escuchado a varios traders profesionales y quiero empezar a aprender. Pues sí, ya verás cómo te va a valer muchísimo. Sí. ¿Qué puntos o qué características crees que son las principales en tu operativa? Que es algo que esto se tiene que cumplir y si no, no entramos. Así, por decirte lo más importante, miro mucho la estructura de Londres, order block en 1 hora y en 15 minutos, y siempre en ese momento de apertura, cuando entra la liquidez en esos primeros 20 minutos, busco confirmación de order block, y sobre todo el 70% de las operativas vamos a favor de la tendencia corto. Buscamos ese ratio beneficio de 50 pips, 5 pips y fuera. Y vamos a 0,5, 0,5. No, incluso para pasar pruebas de fondeo sí que nos apalancamos un poquito. Podemos llegar incluso al 2 de riesgo. Un poco por el backtesting que tengo, que más o menos es una media de 70% de acierto, más o menos. Entonces quiere decir que cada 7 operaciones salen a favor. Es muy difícil perder una prueba de fondeo porque tendrías que coger 4 stops seguidos, y solo en toda la operativa del año, es gracioso porque lo tengo todo estudiado en FX Replay, por ejemplo, y eso es lo que muestro a los alumnos para que ganen confianza y que no tengan miedo a entrar. Sí. Porque lo ven, dicen, jolín, yo llego a un punto de reflexión con la comunidad de que digo, vale, tú sabes que puedes tener 3 stops de cada 10. Ya hay que aceptarlo y es así. Pero lo bueno es que no es una operativa que tenga un ciclo de 6 stops seguidos. De hecho, en todo el año no hemos tenido. Entonces no tengáis miedo a entrar, hay que entrar y hay que asumir esa probabilidad y ya está. Y por eso, bueno, ahora luego pondremos una foto de estos últimos 2 meses. Y hemos roto un poco la media. Bueno, también comento con varios compañeros de empresas de fondeo también. Y hay una estadística muy curiosa que es el 7%. Solamente aprueba los exámenes el 7% de los que lo intentan. El 3. Vale, pues me he quedado por arriba. Sí, ya te lo digo. Sí, por eso. Eso lo pregunté hace 1 año. El 3, y de ese 3% solamente el 15% retira. Algo así, me dijeron la última vez. Pero la gente, ahí hay una falsa creencia. La gente se piensa que es porque las empresas de fondeo son las malas y son las que hacen que suspendan y tal. Y es al contrario. Es simplemente porque tienes unas normas muy claras y el culpable es uno mismo. ¿Por qué? Porque no hace ni puñetero caso absolutamente a nada de lo que tiene que hacer. O sea, es así. Es que vuelvo a lo que te he dicho antes. A mí, el especializarme en las empresas de fondeo, porque hoy vivo de las empresas de fondeo y la verdad que le tengo gratitud eterna. De hecho, no trabajo... Bueno, desde hace unos meses sí que trabajo con un broker regulado, lo que es un broker tradicional, pero llevo 1 año y medio solo enfocado en empresas de fondeo. Y mi educación, mi disciplina, mi trading, mi plan de trading se ha creado gracias a las normas de las empresas de fondeo. Gestión de riesgos súper definida, una operación al día para jamás pasarte un drawdown de un 4 o un 5%, porque es que no le veo lógica
que arriesgues más de un 5% al día. Es que para capitales grandes es una barbaridad. Claro, pero tú lo ves ahora desde la posición en la que estás. Sí, claro. Claro, Entonces, pero las personas que... Y con todo el bagaje que ya llevas, con todo lo que has sufrido, con todo lo que has tenido que pasar, pero las personas que empiezan ahora es que se piensan que esto es para ya y lo tengo mañana y si no, la culpa es del otro y tal, y al final tienen que ser conscientes de que aquí nadie se mata con nadie, aquí nadie se pelea con nadie. De hecho, todos los traders vamos contra el mercado y muchas veces entre nosotros mismos es como que echarnos mierda de no, pues mira ese, mira el otro, mira tal. No, mírate a ti mismo. a ti mismo. Mira lo que tienes que hacer, cumple tus normas y verás como todo, como al final todo irá donde debe ir. Claro, totalmente, totalmente. De hecho, esa parte, ya te digo que a mí me salvó. Si no hubiera existido, creo que la normativa de un examen de una empresa de fondeo, creo que me hubiese dejado el trading. Porque no hubiese sido capaz, creo, por mi cuenta, hubiese abierto otra cuenta real de 10.000 y la hubiese acabado perdiendo hasta que me hubiese arruinado del todo o hubiese dicho esto no es para mí. Pero, a ver, yo he llegado a quemar 3 cuentas de fondeo en un día. Sí, pero O sea, quemarla, sacar dinero de donde no tenía, incluso llamar a un amigo, oye, necesito... Y encima compraba las de 100.000 siempre, porque la cabeza es... O sea, la avaricia del ser humano, te das cuenta a veces que es incontrolable. En vez de empezar con una cuentecita de 10.000 y vas probando, y dices, oye, porque si lo hago con una de 10.000 3 veces, pues ya estaré más preparado para la de 100.000. Pero no, la de 100.000 directamente, venga, va ahí al kamikaze. Es que ahí hay una cosa que todo el mundo habla de, no, piensa en porcentajes. Porque un 1%, si piensas... No, vamos a ver, el ser humano es lo que es. Es lo que es. Y un 1% de 10.000 son 100 euros. Ahora te pones con un 9% de 100.000 o de 200.000 y en el momento que tú ves en la cuenta que vas en menos 1.000 o en menos 2.000... No estás preparado. Te estás acojonando vivo. Y dices, no, es un 2%. ¿Qué cojones? Tú son ves, 2.000 euros. tú ves 2.000 o sea, es euros. que es hasta así. que no te preparas y luego has tenido un drawdown de 2.000, has sufrido durante media hora, una hora, lo que sea, y cuando la ves $100 en positivo, Cierras. Y ahí es lo que comparto con mis alumnos, porque todos vienen con ese problema, vamos a llamarlo así, pero yo también estuve 2 años así. Sí, o sea, que lo sí. entiendo. Por ahí hemos pasado todos. Y no sabemos controlar las pérdidas, pero sí cortamos los beneficios. sí, por miedo a decir, ostras, con esto, y así jamás vas a ganar dinero en el trading, es imposible. O tienes un plan de trading y dejas correr las operaciones hasta tu plan de trading y siempre todos los días lo mismo. Incluso yo practico mucho el desapego. Les hago ejercicios de coloca tu operación, has cumplido el plan de trading A, B, C, D, D, todo checado, todo cumplido. Coloca la operación, tienes tu TP y tu stop, el precio ya no puede pasar de ahí. Te vas, cierras el ordenador, te vas a caminar, te vas a cocinar, si te apetece, haz lo que te apetezca, vete al gimnasio y ya está. Y tú al final del día la revisas, si no es que se te ha cerrado antes, al operar el oro normalmente se te cierra antes, siempre que acabe el día. Si hay noticias, sí que ponte una alarma 5 minutos antes, sobre todo si trabajas con empresas de fondeo, porque el 90% no puedes operar noticias y me parece perfecto, porque para educarte primero tienes que pasar por el proceso de no ponerte a operar eventos macroeconómicos si no sabes operar. Entonces tendrás que cerrar. Sobre todo es porque ahí hay mucho gambler. Es decir, al rojo y al negro. Y luego ya está. Y es, la meto y que vaya donde sea. Sí, total. Entonces en mi plan de trading es colocas tu operación. Si ese día sabes que hay noticias de alto impacto, te pones tu alarmita 5 o 10 minutos antes. Aparte lo tienen todo por escrito. Cierras tu operación donde esté en ese punto y al final es la suma resta de tus resultados positivos y negativos. Si al final del mes te da un resultado positivo, la estrategia es buena, punto, no hay más. Que al final son números. Y son números. La gente no, cuando lo ve así cambia el chip. Y te prometo que gente que lo practica, que llegan a esa comprensión y decir, oye, pues si esta persona que ha pasado por ahí me está diciendo esto, ya vive del trading y lo considero una persona, en este caso mi mentor, voy a hacerle caso. Los que cumplen empiezan a tener los resultados porque viene la regla de los números. Eso es. Entras en la estrategia. Tú ya no eres parte de la estrategia porque tú estás cocinando o estás en el gimnasio y la estrategia está haciendo lo que tiene que hacer. No estás tú, lo que hemos dicho antes, aguantando las pérdidas, incluso ya mueves hasta el stop loss, que ahí es cuando empiezas a error,
Y cuando se ha puesto en positivo, no dejas que los números entren hasta tu take profit establecido y cortas. No, es que yo no tengo resultado, la estrategia no funciona. Y empiezas a indagar un poco con ese Sí, pero alumno. eso es lo de siempre. Claro. Y dices, bueno, pues pásame tu historial porque es súper fácil de mirar porque operamos una vez al día. Y un par, o sea, yo en 5 minutos te reviso todo el mes. Y te das cuenta de que, no, ostras, es verdad que este día me pasó, ya empieza Ya a sale la reconocer. verdad. Ya sale la verdad. Ay, no, este día es que... Y es normal, porque yo estuve 2 años y medio ahí y yo en ese momento lo acepto y pues sigues, ¿no? Y ya está, no hay ningún problema. Algo que diferencia a tu academia es que le das muchísima importancia al tema psicológico, al tema de meditación, y sé que tienes 3 pilares fundamentales. Uno de ellos, si me salto alguno, por favor, recuérdamelo, era el 1%, mejorar un 1% cada día, el liberarte de las creencias limitantes, y el tercero, basado mucho en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins. Así es. ¿Puedes ir explicando uno por uno más o menos, por favor? Sí, sí. De hecho, quiero hacer brevemente, antes de comentar el por qué pues empecé a trabajar esto, ¿no? Porque en estos 2 años que no tenía resultados ya había probado, no sé, no exagero, 9 estrategias, 9 mentores, 9 autodidactas. Incluso seguía gente que luego te das cuenta que pueden ser un poco, no sé la palabra, un poco... No me gusta hablar mal de nadie, pero bueno, que no hacían las cosas bien, ¿no? Sí, todos como digo conocemos yo, traders de TradingView. Sí, todos conocemos nombre, no voy a decir, pero bueno, ya muchos sabemos, ¿no? Que en parte hacen una labor buena porque hablan partes buenas, pero luego evidentemente te das cuenta que van a un poco a engañar a la gente y eso... Pero bueno, eso es otro tema. A lo que iba. Después de estar 2 años cambiando de estrategia y darme cuenta que yo digo, jolín, alguna estrategia tendrá que ser buena, ¿no? Y no, ahí empecé a indagar un poquito y es un poco lo que ahora estoy viendo en pantalla que hemos puesto y es la parte del ser. Yo me di cuenta que estaba haciendo trading desde el deseo, desde la necesidad, desde la comparación que has dicho antes, desde el deseo hacer trading por comprarme este tipo de coche, por vivir este tipo de vida. Y entonces, como me di cuenta de eso y no sabía manejar esas emociones, porque no sabía manejarlas, porque entraba en secuestro emocional a la hora de hacer trading y se me apoderaban. Yo podía escribirme todas las mañanas, soy tal, lo típico que te dicen. Pero luego era coger el ordenador y aun teniendo la hoja delante, el plan de trading delante, entraba en secuestro emocional y la liaba, como se dice en España. La liaba y digo, ostras, pues si llevo media hora leyendo todo escrito y en 5 minutos me he cargado 1 hora de trabajo. Bueno, lo que nos ha pasado a todos un poco. Yo me cargué 2 años en 3 horas, ¿eh? ¿Verdad? También. Es que es lo cuento siempre, pero fue... Y escucha, fue la vez que me dieron la hostia de realidad, de decir... Tu ego estaba aquí, ahora estás aquí y a partir de aquí empieza a trabajar poquito a poco. Y de hecho me costó casi 18 meses el volver a retomar otra vez el trading, porque era como si se me hubiese olvidado absolutamente todo lo que había hecho durante los 4 años anteriores ya no funcionaba y al final te das cuenta que eres tú mismo, que no hay nadie más. No es ni el mercado, ni es tu mentor, ni es tu profesor, ni es nadie. O sea, eres tú. Tú y tú, y es lo que hay. Sí. Y hasta que no te das cuenta, a mí me costó. Y siempre lo digo, gracias a la familia y a la gente que tenía detrás, que fueron los que me apoyaban y me decían, venga, tira, y tira, vales, y tira, tal. Que vales, que tal, que te costará más, te costará menos, pero joder, que estamos viendo todo el trabajo previo que has tenido. Claro. Los fallos y los aciertos. Vemos que vales para esto. Pues continúa. ¿Por qué? Pues que esto ha sido un bache. ¿Y el bache por qué? Por creerme mejor que nadie. Sí. Y creo que ese es uno de los mayores errores que hay en este nicho. El ego. Sí. El ego. Todos pasamos por ahí, por esa parte del ego. Explícame, dentro de los 3 pilares, lo de el mejorar un 1% al día, exactamente a qué te refieres. ¿Mejorar en el tema de la técnica, en el tema emocional, un cómputo de todo? Sí, yo creo que es un cómputo de las dos cosas. Siempre le voy a dar la balanza al 70% la parte
de conciencia emocional y luego un 30% en la estrategia. Por lo que estábamos comentando antes, porque tú puedes tener la estrategia, el plan de trading delante de ti, el mejor plan de trading, y entras en secuestro emocional y no te vale para nada. No te vale para nada. Es que no, de repente no ves nada, te ciegas, vuelves a entrar al mercado, te entra el deseo, la revancha, la no aceptación de que es un proceso, la comparación, y destrozas la cuenta aun teniendo el mejor plan de trading. Entonces creo que por ese lado el 70% es la parte emocional y el 30% la estrategia. Sí es cierto que sin la estrategia ya puedes estar, siempre digo lo mismo, meditando 8 horas al día, que sin una buena estrategia no vas a llenar la nevera. Está claro. Está claro. Entonces creo que forma parte de esas dos. Y lo del 1% me refiero que es la parte Kaizen, que es lo que comentaba antes. Mira, en estos 2 años cambié 9 veces o 10 de estrategia. Me tocó contratar un mentor que no sabía nada de trading, pero sí era especialista en esto, porque llevaba tiempo siguiéndolo. De hecho, un saludo desde aquí a Javi Rodríguez, que a día de hoy somos amigos y hacemos cosas juntos. Y lo contraté por esta parte. Porque la primera videollamada que hice con él, de una mentoría privada, me hizo ver que estaba haciendo trading con 4 preguntas que me hizo, desde la culpa, porque yo ya tenía esa presión de 2 años sin resultados, mi entorno, que nos ha pasado a todos, ya notas que te dicen sí, te dicen directamente, te están engañando, eso no es bueno, eso es una mentira, y más si vienes, mi familia es negocio tradicional, puro y duro. No tengo una sola persona que se dedique al mundo digital en toda mi familia, nadie. Yo tampoco, pero vamos, yo creo que a todos los traders nos pasan igual, que se nos quedan mirando cada vez que hablas de él y dicen, ¿eso qué es? ¿Lo de la bolsa? ¿Lo de tal? Es horrible. Y dices, ya está. Es que no te voy a explicar nada, no voy a perder el tiempo porque... Claro, ahora desde los resultados es muy bonito porque te dicen eso y tú dentro de ti te ríes y dices, bueno... Claro, vale, pero ¿y todo lo que me he tenido que comer antes? ¿Qué? Claro. Y dicen, ostras, ahora qué bien se te ve, viajas por el mundo, tal, con un ordenador, jolín, qué sueño ya. Pero hace 1 año y medio recuerdo tu misma conversación y me dijiste que me saliera de ahí porque me estaban engañando. Entonces, no te voy ni a contestar ahora tampoco, de lo que tú dices. Pero al someterte a esa presión familiar, incluso yo tenía un hijo y mi hijo a veces me veía mal y me decía, papá, ¿qué te pasa? Y decía, no lo sé, hijo, no sé qué me pasa, no sé si lo que estoy haciendo está bien, si no lo voy a conseguir. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? No quiero emocionarme porque cuando tratas de hijo... Y sin embargo ahora mi hijo, pues, ve esa parte de decir, jolín, existen alternativas al negocio tradicional. Yo siempre pongo en mis sesiones, estamos al servicio de un bien mayor, antes de cada sesión de trading. Y la gente que entra nueva dice, ostras, ¿esto qué es? ¿Una sesión de trading? ¿Una sesión de...? ¿Cómo estructuras una mentoría? Sí, a ver. Yo, mira, te explico. Lo que es la operativa en vivo que hago desde las 12:30 hora de Madrid a la 1:30, solo 1 hora, ahí siempre, normalmente si no es que hay noticias de muy alto impacto, siempre hay una operativa. Sí. Se acaba la sesión, aunque esté la operativa a mitad, se acaba. Yo lo que digo, no sirve de nada que estemos aquí viendo la velita hacia arriba y la velita hacia abajo. Tú has puesto tu stop, tu take profit, ya hemos hecho el plan de trading, lo hemos cumplido, hemos checado todo. Todos contentos, o sea, todos sabiendo lo que hemos hecho, mejor dicho. Y ahí cierro. Y luego por la tarde, a las 7 horas de Madrid, 8 de Madrid, hago 2 grupos, por eso que me gusta trabajar con grupo reducido. Lo podría hacer todo en uno, porque al final somos ahora mismo 60 personas dentro de la comunidad de resultados. Somos 240 en la comunidad total, pero los que están dentro del acompañamiento somos 60 ahora mismo. Y hacemos un repaso de cómo ha acabado la operativa, el por qué creemos que ha tocado take profit, si ha tocado stop loss, el por qué hay que aceptar la pérdida. Ya toda la parte por la tarde, esto parte de esto. Hago trabajo con la gente. Bueno, hoy cuando habéis empezado a operar, hacemos partes de meditación también, que eso al principio, de hecho tengo un caso muy bueno de Alejandro, que me reconoció después de 1 mes de estar dentro del acompañamiento. Me decía, Axel, cuando empecé contigo, como sabemos que tiene resultados, empecé creyendo que iba a saber la estrategia mejor del mundo. Y cuando empecé, vi que incluso en la estrategia tú quitas mucha información, porque yo no utilizo prácticamente indicadores ni nada, me dio por la acción del precio.
Y encima, por las tardes, solo hablábamos que de conciencia, de meditación y tal. Y dije, jolín, yo me pensaba... Y después de un mes, esa persona llevaba un año haciendo trading, jamás había acabado un mes en positivo. Jamás. Después de seguir el plan de trading, una operación al día, una estructura todos los días, acabó su primer mes en positivo. De hecho, estaba pasando un challenge y acabó en un 3,5-4% en positivo. Muy bien. Que es más o menos lo que da la estrategia de media anual. Esa persona medio llorando, de hecho está en redes sociales y hizo un reel sobre esa grabación, reconociendo decir, jolín, la percepción que tuve al principio era errónea porque gracias a aplicar todo esto y darme cuenta que estaba haciendo trading desde la culpa de llevar un año sin resultados, mi familia, la presión, todo lo que estamos hablando antes, y cambiar esa parte de culpa por aceptación de que esto es un proceso y por hacer trading desde el optimismo, confianza y afirmación de confiar en el proceso, pues magia son números, es lo que hemos hablado antes. Para la gente que nos esté viendo ahora mismo en el podcast y no sepa de lo que estamos hablando, de la tabla de conciencia del Dr. Hawkins, ¿puedes explicar en qué consiste, más o menos? Hawkins, aparte que tiene libros muy buenos que aconsejo, Dejar ir y El poder contra la fuerza. El poder contra la fuerza. Hablas sobre esta tabla, es un poco el resumen de todo. Fuerza, que es... Trata de niveles de frecuencia. Todos sabemos, bueno, los que creemos en esta parte, que el mundo es vibración. Todo. Los niveles de vibración hacen que atraigas más cosas buenas o cosas malas. ¿Por qué? Porque el dinero es una vibración. Y el dinero vibra en frecuencia donde vemos la parte de aceptación, parte de amor, la razón, el optimismo. El dinero vibra ahí, luego te das cuenta, ¿no? ¿Por qué vibra ahí? Porque por el otro lado no vibra en la vergüenza, no vibra en la culpa, no vibra en el miedo. El dinero es amante de las personas... El dinero es amante de las personas que vibran en un estado de confianza en la vida, que confían en la vida, porque la vida es abundante por naturaleza, yo siempre lo digo. La vida es abundante por naturaleza. Si piensas en escasez, vas a crear abundante escasez, pero la vida no deja de ser abundante. Lo único que te manifiesta el desde dónde tú te levantas cada día. Yo siempre lo digo, y Hawkins hizo un estudio a nivel años que se daba cuenta que el ser humano no manifestaba acciones, y me explico, manifestaba intenciones. ¿Por qué? Ahí viene un poco ahora la moda que hay de los hábitos. Levántate a las 5 de la mañana, crea tu mapa de sueños, la pared, crea afirmaciones. Yo no digo que esto no funcione, pero sí que es verdad que si tú te levantas por la mañana, a las 5 de la mañana, desde la culpa por no tener resultado, desde el miedo a si lo que estoy haciendo lo voy a conseguir, desde la vergüenza de porque llevas 2 años en tu proyecto y aún no tienes resultados, aunque tú te levantes a las 5 de la mañana, te pongas en agua fría, hagas todos los hábitos del mundo, si tu vibración es de miedo, vas a manifestar miedo. Eso es lo que el Dr. David Hawkins se dio cuenta. Sin embargo, sin hacer hábitos, tú te levantas por la mañana y dices, bueno, este proceso es perfecto tal y como es, llevo 2 años, no me comparo con nadie, vibro en abundancia solo por el hecho de respirar. Ahora, cuando llegas un poco a este punto de comprensión, la gente me preguntaba, Jackson, ¿cuál es tu propósito de vida? Yo digo, mis empresas tienen propósito, pero yo como tal ya no me exijo un propósito en concreto, porque si no llegas te vas a frustrar. Entonces yo lo único que pienso es, mi propósito de vida primera es, estoy vivo, respiro, ese es mi propósito de vida. Me siento abundante con lo que tengo ahora mismo, no me comparo con nadie, confío en la vida, sé que la vida si sigues trabajando te va a poner todo delante de lo que necesitas transitar para llegar a esos objetivos, que es tu crecimiento, y en base a eso disfruta del proceso. Ese es mi propósito de vida ahora mismo, disfrutar del proceso, porque me ha demostrado que es lo que funciona a la hora de manifestar objetivos. Sin embargo, estuve 2 años, con esto acabo, estuve 2 años haciendo hábitos, levantándome a las 5 de la mañana, escribiendo 2 libretas enteras de yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, y vuelvo a lo que he dicho antes, Javi Rodríguez como mentor me hizo entender que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo desde la culpa por aún no tener los resultados o desde el deseo
o desde el orgullo, o desde la comparación, o desde la vergüenza. Y ahí tuve una revelación. O sea, más o menos, si lo he entendido bien, por lo que estás hablando, dentro de lo que es el poder y dentro de lo que es la fuerza, el poder sería el referente al ego y la fuerza a lo mejor al ser. No, al revés. ¿Al revés? Sí, la fuerza siempre es de lo que es los niveles rojos. Estar en fuerza es, la vida es sufrimiento, la vida es dura, ganar dinero es difícil, tengo que luchar por encima del resto para conseguir resultados, todo eso es fuerza. Porque te empuja a hacer... Yo estuve 2 años en fuerza, es decir, tengo que ser el número 1, tengo que hacer 15 horas al día. Sí, eso está bien, no digo que no funcione, pero eso al final es fuerza. Vale. Porque estás en un estado de fuerza. Sin embargo, por la contra, el poder se dice, bueno, es lo que comentaba. Confío en la vida, estas 3 partes. Yo siempre que me levanto digo lo mismo. Confío en la vida, sé que la vida siempre está a mi favor, aunque esté arruinado ahora mismo. Claro, hacer esto cuando esta persona, mi mentor, cuando no estás teniendo resultados es muy difícil, porque te dicen eso y dicen, bueno, sí, que al come final mierda, dices, como digo, no te creo. Llevo 2 años levantándome a las 5 de la mañana, haciendo todo lo que el mundo te dice que tienes que hacer, y tú ahora me vienes diciendo que si te levantas por la mañana y creas esa sensación del ser abundante y de que no necesito nada para ser feliz, ¿me vas a decir que voy a manifestar más rápido? Pues yo no me lo creía tampoco. Sí, pero a lo mejor porque estabas dentro del mapa en el sitio equivocado. Claro, estaba en la vibración equivocada. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y hacía todo lo que tenía que hacer, pero mi sensación interna era de escasez. Porque era como, no llego, no llego. Y por más que me levante a las 5, no tengo resultados. Por más que haga 100 afirmaciones al día, sigo sin resultados. Y al revés, te frustras más porque crees que estás haciendo todo lo que hay que hacer y no llegan los resultados. Entonces baja la motivación. Entonces cuando baja la motivación, pues el 90% de la gente es cuando se rinde. Sí, está siempre desde el deseo de Sí. conseguir algo, pero al mismo tiempo desde la obligación, el orgullo de demostrar lo que vales. Y luego, cuando pasas del deseo a que ya has conseguido eso, ¿no tienes una sensación de vacío? ¿O cómo eres capaz Es buena de pregunta. llegar a otro punto? Es muy buena pregunta, porque eso sí que ya forma un poco a emoción personal. Porque lo que te comentaba, te dicen, vale, ahora mismo cuando estás con una persona especialista en esto, te dicen, porque yo esto no lo conocía, claro, esto para mí no existía. Entonces cuando algo no existe no crees en ello, ¿no? Porque si no lo hubieras visto antes. Sí, más cuando no es algo tangible, Claro. que lo tengas y digas, sino que es más... Yo lo que he leído del doctor Hawkins, todo esto, sé que empezó a sacarlo por el tema de la kinesiología, Sí. el tema de los puntos de presión musculares, etcétera y tal. Sí, Y y tiene entonces- pruebas que es... Sí, Sí, tiene pruebas. yo creo que uno de los libros que leí me parece que era lo escribió en 1965 o 1970, y el tema es eso, que como no es algo tangible, Claro. al final es como que te cuesta, es como la religión. Sí, un poco. Puedes tener fe, no puedes tener fe, no hay nada demostrado. Luego ya cada uno, oye, que a ti te sientes mejor por creer que hay alguien o algo, o llámalo como quieras, y eso te reconforta y te hace sentirte bien. Perfecto, completamente respetable. Sí, yo creo que la fuerza más grande que tiene el ser humano es la fe. Si tú crees en algo, la vida lo va a crear porque es lo que tú crees y al final lo vas a crear. Independientemente de que pases por una quiebra, pases por lo que sea, al final si tú tienes fe en que eso lo vas a lograr y entras en momentos de optimismo, confianza, perdón por uno mismo. Claro, esta persona me dijo, ¿tú alguna vez te has planteado el perdonarte a ti mismo por creerte un personaje que realmente no deja de ser un personaje? ¿Qué quiero decir con un personaje? Pues la comparativa, el tener el mejor coche, el tener los mejores resultados en el trading, todo eso te está creando una mochila que se llama de piedra, que hace que cuando tú vas a afrontar una decisión en el mercado, esa mochila la tienes ahí y es más fácil que tomes una mala decisión por toda la carga que llevas detrás, de los no resultados, la familia, porque todo eso pasa por la mente porque estás en ese estado de conciencia, estás en culpa. Sí, y realmente estás pensando en el Más. qué dirán los demás, Claro. o cómo te verán los demás desde fuera, que en lo que tienes que hacer para conseguir tu objetivo.
Claro. Y entonces eso para mí me pesaba un montón. Cuando me di cuenta de eso y dije, bueno, me dijo, mira, esto hay que trabajarlo así. En el momento que te sientas en miedo, apatía, culpa, vergüenza, acéptalo. Dite a ti mismo, estas emociones forman parte del ser, porque están ahí por algo. Es decir, ¿por qué el ser humano le gusta más el amor que el miedo? Al final es una sensación. Pues bueno, el amor te hace sentir una sensación diferente y el miedo te siente una presión en el pecho, una carga en los hombros, un dolor de cabeza, pero al final son emociones. No quiere decir que porque estés en miedo seas mala persona, tampoco no. Simplemente estás pasando un proceso que por tus creencias limitantes, que es lo que comentabas también de mi segunda parte, de tus niñez, o llámalo como quieras, no tiene que ser porque la niñez, de estados de juventud, pero sí que normalmente tiene que haber un patrón de momentos que hayas pasado tú malos y hayas creado un miedo a perder dinero o un miedo a... Sí, una coraza a lo mejor. Una coraza. Y entonces es simple. Como me lo trasladaron a mí y a mí me cambió la vida. Yo con la misma estrategia que estaba utilizando cuando conocí esta parte y empecé todos los días a trabajar la aceptación de que era un proceso, el perdón de haberme comparado con otras personas y el optimismo de confiar en la vida por encima del resultado y no compararme con nadie, mágicamente esta estrategia empezó a funcionar. Porque ya no tenía esa mochila de culpa, deseo, vergüenza, por qué dirán otros que llevo 2 años haciendo algo, no tengo resultados. Es que es todo emocional. Entonces es cambiar unos estados por otros. Oye, Axel, ¿eso cuánto dura? Depende de la persona. Cuanto más lo practiques, pues antes tendrás la capacidad. Pero al final no quiere decir que yo todos los días tengo miedo, todos los días tengo culpa, pero ya no me engancho. Me dura 5 minutos ese miedo y antes me duraba 8 horas. Sí, eres capaz de gestionarlo y al mismo tiempo de enfrentarte o de saltar. De entenderlo, sí. Lo entiendes y dices, vale, ahora estoy en miedo, vale, ¿por qué? Vale. ¿Es bueno? O sea, ¿te sirve? No, vale. ¿Qué me sirve? Pues, oye, y empiezas a... ¿Cómo quiero sentirme? Con momentos de confianza, vale, pues eso ya son parte de programación neurolingüística, que también trabaja Dr. David Hawkins. Pues traes a tu mente momentos donde si has estado confiado, si has estado optimista, si has estado en amor, y empiezas a cambiar. La mente no distingue de la realidad ficción, esto es una ciencia. O sea, por eso cuando soñamos muchas veces lo vivimos como real, porque la mente lo está viviendo. Entonces, tú puedes estar en quiebra, pero puedes poner pensamientos de amor, de confianza y de optimismo. Y la mente lo vive. Entonces, empiezas a vibrar. El tema es hacerlo eso real. Claro, pero es más fácil, siempre lo digo, atraer la frecuencia del dinero desde trabajos de comprensión, optimismo y confianza en la vida que desde culpa, vergüenza y miedo. Claro, todos sabemos que las decisiones cuando te levantas con miedo, con culpa, con vergüenza, claro, la culpa y la vergüenza son los estados más bajitos. De hecho, hay una demostración que los suicidios mayores del mundo son por gente que estaban temporadas muy largas en culpa, vergüenza y miedo por la vida, por ciertas cosas. Y entonces, lo único que digo es que a mí me sirvió a conectar con estados de abundancia y esos estados de abundancia me hicieron aceptar que estaba en mi proceso y era perfecto tal y como era. Empecé a confiar en la vida y no en compararme con los demás. Y mágicamente, porque siempre digo esta palabra, empezó a fluir todo hacia la parte correcta y no a la parte de la desesperación, la duda y el miedo. Y yo creo por eso confío mucho en la frecuencia y por eso confío mucho en la teoría del Dr. David Hawkins. ¿Cómo aplicas todo esto a tus alumnos y de qué manera crees que los beneficia? Pues mira, es fácil. En el plan de trading, lo primero, no hay nada de estrategia. Es todo, yo pongo una meditación de 30 minutos antes de operar. Y aconsejo, porque ya cada uno es libre, que trabajen todas estas partes. Es decir, ¿cómo te sientes hoy? Pues bueno, me siento con miedo, me siento que con culpa porque ostras, llevo 3 meses en esto, he perdido 4 cuentas, no sé, tú te montas tu historia, porque al final es lo que te está diciendo tú inconscientemente. Vale, detectas esa parte en esos 30 minutos, pues bueno, la primera parte es aceptar que estás pasando por ese proceso. Y decirte a ti mismo, bueno, es una técnica que funciona a mí, bueno,
como he comentado ya varias veces hoy, el proceso es perfecto, la vida está a mi favor, la vida no está en mi contra, por lo tanto, y confío en los resultados, confío en el proceso. Y entonces, pues, a la hora de abrir el ordenador y estar en un estado de confianza y de optimismo, lo único que te hacen no es que vayas a operar mejor o peor. Sobre todo, arriba del todo, si nos fijamos, siempre está la paz. ¿Qué quiere decir? Si tú haces un estado, una acción desde estados de paz, vas a estar con más claridad a la hora de tomar una decisión bajo un plan de trading. Si estás en culpa, vergüenza, comparación, vas a entrar en secuestro emocional y lo que hablábamos antes, se te va a olvidar el plan de trading en 30 segundos y vas a romper la estadística volviendo a entrar al mercado porque entras en recuperar. Si tú estás en paz y en aceptación, dices, vale, pues hoy me ha tocado mi stop, cierro mi ordenador. O sea, Ya está. es mucho más fácil tomar decisiones claras y a la gente le funciona y a mí me funcionó porque conectas con estados de paz. Esa es la palabra. Por eso yo mucho en mis vídeos hablo de la paz en el trading, porque lo que te hace es encontrar esa serenidad de poder cerrar el ordenador en el momento que tienes que cerrarlo. Al final se reduce todo a aceptar el proceso, Sí. aceptar que dentro de tu estrategia o de tu metodología, pues que va a haber pérdidas, por supuesto que va a haber pérdidas, que va a haber beneficios, para eso estamos aquí, pero que las pérdidas están controladas. No por el hecho de que te vengan 2, 3, 4 pérdidas seguidas, ya no funciona y ya hay que frustrarse. Claro. Sino que tienes que continuar, es parte de esto y ya está. Sí, y entonces para mí me funcionó mucho. Sí que fue un proceso de transición, de pasar de estados inferiores a estados superiores, pero yo llegué a, sin tener resultados, sentirme en paz conmigo mismo cuando hacía trading, cuando eso en 2 años no lo había conseguido jamás. No me costó un día, 2, me costó 3, 4 meses de meditaciones, de serenidad, incluso decir, bueno, pues tengo que dejar 15 días de operar y centrarme en el ser, en yo, y saber exactamente desde dónde y por qué estaba haciendo trading. Y me di cuenta ahí que estaba haciendo trading, como he comentado antes, desde el deseo, desde el ego y desde estados que normalmente no ayudan. Esa es la palabra. Sí, sí. ¿Hay gente haciendo mucho dinero desde el ego? Un montón. ¿Hay gente haciendo mucho dinero desde el deseo? Un montón. Pero a mí no me servía. Sí, no, luego cada uno tiene que estar, tiene que conseguir los objetivos de la manera que mejor le vayan yendo. Claro. O sea, es así. Si yo te hago una pregunta, ahora te Dime. pregunto yo. ¿Por qué realmente quieres el dinero? ¿Por qué quieres ganar 1 millón de euros? ¿Por qué, por poner una cifra, por qué quieres ganar 100.000, por ejemplo? ¿Por qué Yo, quieres para ganar tiempo. tiempo? Y el tiempo, donde la siguiente parte del tiempo, ¿dónde te lleva? A mí, pues a disfrutar con mi familia, Y no de- tener preocupaciones, Y detrás de eso, ¿qué está? la paz. Muy bien. Claro. Todo lo hacemos por la paz y no nos damos cuenta. Yo cuando tuve esta revelación, que me hizo la misma pregunta Javi Rodríguez, dije, wow, qué gilipollas. Pero bueno, gilipollas tampoco, porque al final es el proceso de cada uno y te das cuenta de cosas cuando te toca. Sí, Y es ya así. está. Es así. Pero cuando me di cuenta que la paz estaba detrás de todo y no desde la comparación, el deseo o el acumular cosas materiales, que yo estuve 34 años acumulando cosas materiales. Pero a día de hoy, sobre todo en este nicho, por desgracia, está claro que es una estrategia de marketing. Sí, es marketing. Yo cuando lo utilizo es marketing. Pero Yo lo hay reconozco. mucha gente que es que te entra por eso y es decir, joder, abre un poquito los ojos. Hay que explicarte las cosas como son. Que te aparezca yo en un Lambo, en una fiesta, me da igual, Dubái, Miami, Nueva York, donde sea, con unas zapatillas Gucci, con tal... ¿Eso de qué te vale? No te vale de nada. ¿El qué? El llamar tu atención para decir yo quiero ser como ese. No te fijes en yo quiero ser como ese. Claro. Es, ¿yo quiero eso? Sí. ¿Qué camino ha tenido este tío para Claro, conseguir ahí eso? está. Y eso la Céntrate gente en, no lo- eso. en eso. La gente solamente se queda en lo material, en lo que está ahí. Ya está. No en todo lo que ha tenido que sufrir o en todo lo que ha tenido que pasar esa persona. Solamente en el resultado final. Y al final ese es el mayor error. Sí. Y ahí entra la comparación, ya que hemos hablado bastante. Yo se lo digo a mí, porque yo tuve esa revelación conmigo mismo. Y digo, ¿por qué me comparo? Y es precisamente por la que acabas de decir. Dice, vale, ¿y por qué no te fijas en lo que ha tenido que pasar esa persona?
y te das cuenta realmente de lo que estás pasando tú, no está tan lejos de lo que pasó esa persona. Claro, y puedes aprender de ese proceso. Puedes aprender. Pasa que tú ahora solo estás viendo lo que has dicho, el Lambo. Vale, ¿por qué? Yo prefiero un buen coche, prefiero una buena casa. Todos. Prefiero que mi hijo vaya a un buen colegio, por eso hago lo que hago. Pero lo prefiero, ya no lo necesito. Ya. Antes era, lo necesito porque si no, no soy nadie. Eso aplicado al trading es destrozo. Te total, metes más presión, la necesidad de operar, necesidad de ganar dinero y al final lo único que estás haciendo es cargarte todo lo que has analizado o todo lo que has planificado antes. Por eso te digo que esto me cambió todo, porque todo esto que estamos hablando me ayudó a comprender todos esos estados, en qué momento estaba yo haciendo y el desde dónde estaba haciendo trading. Entonces esto cuando lo traslado a mis alumnos digo, vale, uno por uno. Siente desde dónde estás haciendo trading y entras un poco en la vulnerabilidad y en la razón y la gente normalmente te dice, vale Axel, reconozco que estás haciendo trading desde la culpa, desde el dolor, desde la necesidad. Normalmente el 80% es desde la necesidad. Entonces si tú haces trading desde la necesidad, como el universo es abundante, te va a crear abundante necesidad. Sin embargo, si tú haces trading desde la aceptación y desde el proceso y desde el amor y desde la confianza, pues vas a manifestar confianza, amor, que está más cerca de la vibración del dinero que no de la necesidad. Yo siempre lo digo, bueno, esto me lo hicieron entender. Tú si tienes una pareja que está todo el día llamándote, te necesito, sin ti no soy nada, tienes que estar conmigo, por favor, perdóname, por favor, estate conmigo, y tú al final dices, déjame en paz, pero no desde el despecho, sino decir, por favor, déjame en paz. Pues eso para mí es el dinero. Si tú estás todo el día detrás del dinero, te necesito, sin ti no soy nada, como la mayoría de la gente se dicen a sí mismos, no es que se lo digan al dinero. Sí. Se lo dicen, porque yo me lo decía, sin el dinero no soy nadie. Claro, cuando me arruiné, claro, yo estaba acostumbrado a un nivel de vida. Me quedé a cero, no tenía resultados en el trading y empecé a decirme, sin dinero no soy nada, incluso pensamientos súper destructores. Claro, ¿por qué? Porque le estás dando todo el valor a algo material, ¿no? Eso por otra parte. Lógico. Y desde la comparación, ¿no? Entonces, cuando entendí todo eso, pues mi trading empezó a cambiar. Y es lo que, por eso, como a mí me sirvió, lo comparto. Y veo que ahora, desde 5 meses que empecé con la comunidad, veo toda la evolución que tiene la gente cuando entra y trabaja los niveles de conciencia y los mensajes que recibo de Axel, gracias a entender esto, mi trading ha cambiado en esto y en esto. Pues aún he reforzado más lo que a mí me sirvió. Sí, realmente les estás haciendo entender que tienen que entender el camino, que tienen que entender el proceso y que no tienen que tomarse revanchas, claro, ni correr, ni tener prisas, sino que uno puede conseguirlo en 3 meses, otro en 1 año, otro en 2, pero no por eso vas a ser ni mejor ni peor. En cuanto al mercado de las Profit, estás viendo que ahora está en plena expansión desde hace unos años, están saliendo una Profit cada 3-4 días. ¿Cómo ves el futuro de estas empresas? Pues yo, como comentaba antes de empezar con este tema, a mí las Profit me han educado desde cero. O sea, que yo estoy a favor de las empresas de fondeo. Es más, mi comunidad empezó a seguirme un poco porque he estado demostrando durante 1 año y medio que si estás con las empresas adecuadas, con una estrategia adecuada y con unas normas adecuadas, es una combinación muy buena para coger un capital que tú jamás podrías operar por tu cuenta en un periodo relativamente corto de 2 o 3 meses. Yo siempre digo lo mismo a los compañeros. Si tú fueras a un banco, le pidieses $100.000 para hacer trading, evidentemente no te lo van a dar. No te lo iban a dar. Porque te dicen que estás loco, pero las mesas de arriba están haciendo trading con tu dinero. Eso es. Entonces es un poco hipocresía, ¿no? Pero no te lo van a dar, vale. Pero pon que sí. Pon que vas al banco y te dicen, oye, 100.000 euros. Ah, sí, ningún problema. Y te dan un plan a seguir, en este caso de trading, y te dicen, en 3 meses vuelves. Y tú sales del banco, vamos, feliz, contento, disfrutando, y a esos 3 meses, que en ese momento lo ves corto, el proceso, porque tú te estás viendo los 100.000 euros en 3 meses y dices, guau, qué pasada. Pero ahora quieres pasar un examen en una empresa de fondeo, que al final es lo mismo que un banco, y te dicen, no, te digo yo como mentor, la media de pasar un examen en condiciones es de 2 a 3 meses. Y dices, wow,
pero eso es demasiado tiempo, ¿cómo puede ser? No podemos pasarlo en una semana. Ahí viene el error, y es donde ese 97% que acabas de decir, donde no pasa el examen. Por lo que has comentado también antes, de el querer correr La en inmediatez. algo. La inmediatez. Y la necesidad. Y la necesidad, es que tener volvemos todo aquí, otra vez. para ayer. Claro. Y la mala educación que hay un poco en el sector fondeo, ¿no? Pero si tú te lo coges como un proceso, como el banco te dijo 3 meses, pues lo mismo para acá. Vale, 3 meses. Tengo que mi plan de trading me hace un 3% mensual. Oye, pues vamos, haces el proceso, pasas el examen en 3 meses y esa empresa te prestará un capital y tú empiezas a operar con un porcentaje. Ahora sí que hablamos de porcentaje, porque un 2%, todos sabemos en el mundo de trading, de 10.000 no es lo mismo que de 100.000, ni es lo mismo que 1.000.000. Yo vivo con un 2 o un 3% mensual de hace más de un año. Y cuando se lo digo a gente que está empezando en el mundo del trading, dicen, eso no es posible, no puede ser, porque mira, este hace un 40%, este hace un 800%. Pero eso no es sostenible. Claro, no es sostenible. Y aparte de que no es sostenible, la gente tiene que entender. Tú puedes hacer un 10% en una operación. Sí, yo lo he hecho. Sí. Y un 8, y un 12. Pero realmente lo que la gente tiene que entender es que necesitas mucho capital para hacer un porcentaje bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú vas poquito a poco, vas haciéndolo todo perfectamente como tienes que hacerlo, cuando tú ya tengas una cuantía de 200, 400, 500 mil dólares en fondeo o donde sea, ten en cuenta que un 2% de $500.000 eso es lo que la gente no es ve. una pasta. ¿Necesitas arriesgarte más? No. Entonces, ¿qué haces todo el día? Al final conviertes el proceso, todo lo que te ha costado y las operaciones de trading en ser un ludópata. Claro. Sí. Y de ser un trader en condiciones a convertirte en un apostador, hay una línea muy, muy, muy delgadita. Es brutal. Y yo eso lo comento. De hecho, mi comunidad está creciendo y estamos, mira, ahora justo está en pantalla, hemos roto un poco récords. ¿Por qué? Porque de 50 personas que empezamos este reto con Vision Trade, han pasado, bueno, ahí está, unas 20 personas. ¿Qué Genial, quiere decir? La verdad que está muy bien. Que de 50, 20 viene a estar cerca del 40%. Entonces, esto es lo que a la gente que aún no ha pasado el examen se sirven de espejo, pues oye, pues porque pues se saltaron un día el plan de trading o lo que sea, ¿no? Porque al final es complicado. Está claro que es los que han cumplido el plan de trading, eso es evidente. ¿Y que han tardado 2, 3 meses? Sí, pero ya lo tienen. Quiere decir, yo siempre les digo, el tiempo pasa. Y el tiempo pasa. Y el mercado va a estar 50 años, es decir, te vas a morir y el mercado va a seguir. ¿Qué necesidad tienes de pasar un examen en una semana? A ver, explícame. ¿Por qué estás en deseo? ¿Por qué estás en necesidad? Porque bla, bla, todo lo que hemos dicho. Pero si tú confías en el proceso, el resultado viene. Y aparte que hemos roto un poco la estadística, por eso estoy contento, la gente se ha creído, porque todos estos, cuando hice la primera entrevista, nadie se veía capaz de pasar un challenge. Una, porque no lo habían hecho nunca. Bueno, sí que habían hecho muchos exámenes y habían suspendido tantas veces que ya lo daban por imposible. Y gracias a todo el trabajo que hemos hecho de conciencia, pues hemos hecho realidad el que sea posible. Y entonces lo que les digo, tú ya tienes estabilidad. Volviendo a lo que has dicho de empresas de fondeo, que hay un poquito de duda a veces porque cada día sale una, como has comentado y tal. Pero siempre van a haber 3 o 4 empresas en el tiempo, buenas, y que hagan las cosas bien. Eso es. Entonces, si tú aprendes la habilidad, aunque hayas estado en una empresa, que hayas pasado un challenge y luego haya habido algún problema, tú ya tienes esa habilidad para poder elegir otra vez la empresa que en ese momento esté haciendo las cosas bien. Y siempre van a haber 3 o 4. En este caso, una de ellas es Vision y estamos muy contentos. Y esto ha sido un trabajo de 2 meses y medio. Es Pues decir, oye, enhorabuena. Súper feliz. Y la gente que no ha llegado, que está ahora, pues, si es un 8% el challenge, pues están en un 4, un 5, se dan cuenta que y reconocen que aún no han llegado bajo lo que hemos hablado antes, de que el trading son números y la estrategia da unos números y aquí se refleja, pues no han llegado porque en un día se entraron en secuestro emocional, entraron en revancha, no aceptaron un stop loss, pero por lo menos esto ayuda a educar
a esa otra parte que aún no la ha pasado, para que vean que es realidad y se puede, y dos, para que vean y reconozcan que fue fallo de ellos y no del mercado o de la estrategia, ¿no? Entonces nos sirve mucho, la verdad que estamos súper felices por este tema. ¿Crees que seguirán siendo relevantes de aquí a unos años las prop firm para los traders? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo ya te digo que a mí me han ayudado mucho y yo espero y confío y creo que van a ser relevantes. ¿Por qué? Porque es una oportunidad a ese trader que realmente quiere hacer las cosas bien y no tiene capacidad porque cada día la vida está más complicada para ahorrar desde que somos adolescentes. ¿Qué adolescente con 20 años ha podido ahorrar 100.000 euros como podía ser hace 15 años? Pues nadie. Ninguno. Y hace 15 años, pues a la hora te pones a ahorrar un poco, a la que te das cuenta tenías 20.000 euros en el banco y habías ahorrado un poquito. Pero ahora es imposible, por toda la cantidad de subidas. Bueno, no vamos a entrar ahí. No es necesario. Yo siempre comparto lo mismo, que si la vida sube, no entres en queja. Haz lo posible para ganar más dinero y punto, y ya está. Porque entrar en queja no te va a servir, puedes opinar, pero toda esa energía, creo, desde mi opinión, la gente que está 8 horas al día viendo las noticias, toda esa energía que enfocas ahí, enfócala en una habilidad, da igual, en ser productivo, y te prometo que esa energía que has dedicado aquí durante 2 años a la queja, que sí, que hay cosas que no están bien, por supuesto, la enfocas a una nueva habilidad, esto ya... Yo no miro noticias ni miro nada. Yo digo, vale, ha subido esto, vale, pues sé que tengo que ganar 3.000 euros al mes más, no pasa nada. Y entras en creatividad y en resultados. ¿Qué aspectos positivos y negativos ves en el tema de las prop firm? A ver, positivos muchos, y ahora comentaré. Negativos, lo único que estoy viendo en el mercado prop firm, porque vivo de las prop firm y me gusta diversificar en las que sí funcionan. Lo único negativo es lo que has comentado tú antes, que como salen muchas todos los meses, la gente está como un poco confundida. Entonces, luego hay muchas que salen con una buena intención por el ser humano que hay detrás de ese proyecto, y hay otras que salen con buena intención. Si tú tienes mala suerte de caer en esta, que ya nacieron en un estado de conciencia negativo desde el engaño, pues vas a creer que las empresas de fondeo son una mierda. Y sin embargo, si has tenido un poco de suerte y has caído en una empresa que sí hacen las cosas bien, vas a decir como yo que las empresas de fondeo te han ayudado a capitalizarte y a vivir del trading. Sí, yo creo que es así. Entonces todo es percepción. Que el único problema que veo es que como cada vez hay más de este lado, no sé por qué, pero cada vez hay más de este lado. Pues muy sencillo, porque como todavía no hay una regulación que llegará en breve, las empresas scam, vamos a llamarlas así, lo único que están haciendo es aprovecharse del momento, pero al mismo tiempo están prostituyendo un poco el sector para, llego, engaño a todos los que pueda, cojo el dinero y me voy y desaparezco. Y si te das cuenta, la mayoría de esas empresas no tienes una cara visible detrás, no tienes, no sabes ni quién es el CEO, ni quién son los socios, ni de dónde viene el capital, ni de absolutamente nada. De hecho, en una de las más grandes que antes habíamos hablado, ¿cuándo nos enteramos los traders quién era el que manejaba todo? Cuando quebró. Porque hasta entonces, nada. No. Juegan con la confianza y un poco con la necesidad que tienen los traders que empiezan de buscar capital rápido, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó, y voy a decir el nombre porque me da igual, porque iban con esa intención de engañar, que era Bifunding, se llamaba, o algo así, que nos patrocinó un evento y todo. O sea, una empresa que te patrocina un evento se gasta $20.000 en patrocinarte para captar tu comunidad y al mes deja de pagar. O sea, es que son unos hijos de puta, perdón por la palabra, y si no sale esta palabra no pasa nada, pero ¿por qué te digo esto? Primer retiro que hago, una cuenta de 200.000, como te las daban pasadas por 300 euros. Sí. ¿Qué dices? A ver, vamos a ver. Das una cuenta de 200.000 pasada con 300 euros, que nada más que te haga el 1%, ya es 10 veces más de lo que en teoría son tus ingresos. Vale, esto multiplicado por 1.000 no tiene sentido. Pero yo ya sé cómo funcionan las empresas de fondeo, y yo cuando cojo estas empresas y digo, pues para listo tú, listo yo, y ahora te vas a enterar. El problema es que
la mayoría de veces no pagan, ¿vale? Pero este retiro de $6.000 fue a los 21 días. Como yo era el que había organizado el evento y era un poco la cara visible, pues desde arriba un poco, pues se sintieron la necesidad de pagarme, ¿no? Porque claro, saben que enseguida, pues hubiera dicho, oye, esta empresa hemos confiado en ella. Lógico. Lógico, vale. Pero ¿qué pasó? Que fue súper gracioso, lo tengo grabado. Me dicen, vale, Axel, tenemos que hacer una videollamada contigo porque, bueno, ya sabes que se inventan miles de cosas, porque hemos visto en tu operativa una operativa arriesgada. Y yo, ¿una arriesgada? Yo digo, un 3% arriesgada. Yo digo, bueno, no sé qué ves arriesgado. Y yo no hago operaciones de más de un riesgo de un 1%, nunca, mi plan de trading. Pues tuve unos 21 días buenos y hice el 3%. Y en la videollamada se presenta una chica que no sabía quién era y el supuestamente CEO de la empresa con la cámara apagada. Y se supone que iban a conocerme para... Bueno, yo conocía al comercial, que es el que nos patrocina el evento, pero yo nunca he conocido al encargado CEO, ¿no? Sí. Hablaban de tal persona. Y en la llamada querían ver si yo era una persona real. Bueno, lo típico, queremos ver que eres trader, queremos ver que nos expliques un poco tu operativa. Y yo, sí, no tengo ningún problema. Yo, ¿cuándo hacemos la llamada? Vale, tal. Y a sorpresa, cuando hago la llamada, me entra con la cámara apagada un señor. Y no, ni la voz, o sea, ya no es que la imagen ni la voz, me escribía todo por chat. Oye, quiero saber tu operativa. Enseñaba el TradingView, enseñaba las operaciones, tal. Vale, seguro que no tienes una copiadora. Bueno, preguntas súper absurdas para ver si me pillaban por algún lado raro para no pagarme. Pero me pasó eso, para que veas esa persona por qué oculta su cara. Porque ya el nivel de conciencia desde donde lo hace es desde que sabe que en algún momento va a estafar a gente. Porque si no mostrarías tu cara, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, hay muchas empresas que por desgracia, que es lo que hablábamos antes, lo están haciendo, pero yo sí que creo que en base a la regulación que puede venir, eso va a ayudar. Sí. A las empresas que estamos haciendo las cosas bien, como en este caso Vision, creo que nos va a ayudar porque nos va a quitar a toda esa morralla de Claro, medio. es que es morralla. Pero bueno, que la gente lo que tiene que hacer es diversificar antes de comprar un challenge. Que oye, que investiguen. Y yo se lo digo a todo el mundo, diversifica. O sea, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Sí, eso también. Porque todas las empresas, pues alguna, incluso haciendo las cosas bien, puede caer por terceros factores. Entonces, pero yo creo que eso nos va a venir a nosotros muy, 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 muy bien, porque nos va a quitar a todo esto de en medio. Sí, hace falta. Y creo que hace falta una limpia, pero que los traders investiguen un poquito, que rasquen, que vean quién hay detrás, si hay un equipo humano, si es simplemente dos tíos que han puesto un poco de pasta y han dicho, venga, vamos a sacar dinero. Que vean un poquito la trayectoria de esa gente, de la empresa, de dónde vienen, de dónde no vienen. O sea, que haya transparencia. Yo te soy sincero, elegí Vision por eso. Por ver el equipo humano que hay detrás y de ver que, oye, que eso, un equipo humano, de verdad. Personas Pues, de verdad. Te lo agradecemos porque es uno de nuestros pilares. Claro. El dar un trato humano a la gente, dar un trato humano a los traders y sobre todo, aunque lo repetimos mucho, pero que en el tema de atención al cliente, que escribas o descuelgues el teléfono y detrás de eso esté una persona que te está entendiendo, que sabe de lo que estás hablando y que sobre todo, joder, para ti a lo mejor ese problema, para mí es una nimiedad, pero para ti es el problema más importante que tienes ese día, y es tu mayor preocupación. Bueno, pues que la persona que te atienda y que la persona que te sepa decir, oye, mira, tienes razón, hay esto y esto, o mira, has fallado, te voy a explicar en qué, has incumplido esto y tal, y que te entienda. Y aunque todas las veces es porque han incumplido una de las reglas, pero al final la gente dice, joder, pues sí, pues es verdad, ¿qué le vamos a hacer? Claro, sí. Pues ya está. A mí me pasaba los primeros días, ¿no? Sobre todo con la equidad, claro, no entendías un poco las primeras veces las normas de la empresa. Decías, pues si no he cerrado la operación tal, ¿cómo que el 5%? Pues si la tengo abierta y de hecho la tengo en positivo, mira. Y a ver, ¿qué es la equidad? Que no puede pasar, pero es por esto y por esto. Y entonces, una que te vas educando y otra que ahora cuando pasas a tus alumnos, o como comentas, a tema empresa, pues te das cuenta que para mí es lo que has dicho tú, por eso
me he identificado enseguida. Para mí era el problema más grande del mundo porque acababa de cargarme una cuenta que incluso en ese momento ni era mi dinero y para mí era un mundo. Ese día era el peor día de mi vida. Y ahora lo veo desde otro punto y digo, bueno, pues si pierdes una cuenta no pasa nada, como la otra ya está, ¿no? Pero en ese momento sí, para la persona hay que entender esa parte, sí. Y por eso me gustó Vision. Cuando entramos dentro de la comunidad, incluso hicimos una presentación con toda la gente y acababa de vivir esto con Bifunding, ¿no? Y digo, bueno, ves, esto se valora y esto es un poco lo que buscaba, ¿no? Porque hasta ahora también ya trabajo con varias, de hecho, yo siempre lo digo, estoy muy contento con FTMO, pero un poco por su trayectoria también. Pero desde que estoy trabajando con vosotros, con Vision, la verdad que la comunidad está feliz. Ya han hecho, creo que 4 o 5 retiros en estos 2 últimos meses y han pasado más de 20 challenges, todo soporte, interacción, apoyo. Si alguien ha tenido un problema con alguna norma, se le ha explicado dándole, o sea, súper bien. Y eso para mí, para una empresa de fondeo, es fundamental. Pues oye, te lo agradecemos, la verdad, porque eso es lo que refleja todo el trabajo duro del equipo que hay detrás y el objetivo principal que llevábamos, que era eso, ser transparentes, ser claros y decir las cosas como son, o sea, sin trapos calientes, sin andar con tonterías de no, es que mira esto, es que mira no, mira, esto es lo que hay, lo has cumplido, perfecto, adelante, estamos aquí para esto. Que no lo has cumplido, pues bueno, te lo vamos a explicar y te vamos a decir el por qué. ¿Crees que dentro de los challenges que nosotros ofrecemos o los distintos productos hay algo que mejorarías? No, la verdad que como vengo de otras empresas del mundo de las 2 fases, Vision también tiene las 2 fases, pero creo que habéis dado un pasito más en tema de una fase, porque creo que un 8% ya determina... No es fácil hacer un 8%. No, para nada, para nada. Por eso creo que otras empresas se pasan, ¿no? Entonces me decanté también por Vision, porque creo que habéis encontrado un poco el equilibrio desde lo que se le puede pedir a un trader para demostrar que puede tener un equilibrio, que puede ser un 8% en 3 meses, da igual. Y un poco lo que otras empresas creo que se estaban pasando, que era un 15%, 2 fases, que encima juegan con la psicología de que pasa en la primera fase, te emocionas, y la segunda fase es la que más pierden, porque como dice, he hecho un 10, para un 5, un 5 esto está tirado. Pues suspenden más, bueno, tú ya sabes. Segundas fases que primeras, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Y creo que Vision ha encontrado el equilibrio, también me encanta y está funcionando muy bien. Es decir, no había otra empresa que tú pudieras financiar la cuenta. El pago split. El pago split. Y eso me parece un entendimiento de el trader con empresa, decir, vale, te damos esta opción, puede ser que aún no estés formado del todo, pero es necesario que pases por la experiencia, pero yo voy a poner de tu parte y voy a ponerte un pago financiado. Que es decir, que hay una alta probabilidad de que la primera vez no apruebes el examen, pues por lo menos que no pierdas... Que no te descapitalices del todo. Eso es. Y entonces un 50-50 que creo que está funcionando y creo que es una apuesta súper acertada. De hecho, funciona muy bien porque la gente, estudiantes, ven que eso, que es un 50-50. Y oye, que pasas la prueba, pagas porque tú ya estás feliz, ya has pasado la prueba, ya pagas, encantado. ¿Cuánto hay que pagar ahora? 300, venga, lo pago. Entonces, eso la verdad que es súper diferenciador y me encanta y está funcionando muy bien. Y luego la parte escalable es brutal, porque por ejemplo yo estoy acostumbrado a FTMO y yo he llegado a más de 1 millón en FTMO y cada vez que tenía que aumentar tenía que pasar los exámenes, la fase y digo, ostras, pues si llevo 4 meses demostrándote que soy rentable, ¿por qué me haces pasar otro examen? No estás pensando en el trader, estás simplemente, que está bien, estás aplicando unas normas tuyas de empresa y está perfecto, pero vosotros en este caso decir, si me demuestras que eres capaz de hacer un 8%, te doy un poquito más de cancha porque quiero verte tradear. Incluso te voy a aumentar un poquito el capital para que tú también estés mejor. Y así hasta 8 o 9 objetivos. Una persona puede empezar con $10.000 y acabar con 150.000 en 8 meses. Es brutal. Sí, no, la verdad que el equipo en cuanto al tema del pago split y eso fue un acierto. Y en el tema escalable creo que, aunque hay otras empresas que lo tienen, pero, sí, pero bueno, creo que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo.
¿Qué crees que Vision puede aportar en un futuro al ecosistema, perdón, de todo lo que son las ProFirm y todo esto? Pues sinceramente, si con lo que ha creado, si lo mantiene en el tiempo, creo que sería lo suficiente. Siempre se puede mejorar, evidentemente, todo en la vida. Pero con eso solo creo que ya haría una aportación al mundo fondeo de humanidad, de mirar por el cliente en lo que acabamos de comentar de pagos splits y financiados, y decir, oye, si un trader es bueno, yo te voy aumentando el capital porque luego voy a replicar tus operaciones. O sea, que cuando en la ecuación, siempre digo, en un negocio, las tres partes o las dos partes están felices y contentos, todo funciona. Claro, y al final lo que estamos buscando es eso, es el win-to-win. Y por supuesto, como empresa, está claro que hay que obtener beneficios, pero al mismo tiempo pensando en el trader, de decir, demuéstrame que eres bueno. Claro. Una vez que me has demostrado que eres bueno, no te preocupes, que al final vamos a terminar trabajando juntos. Eso es brutal. Tú te vas a aprovechar de nosotros, de todo lo que te vamos a ofrecer en nuestro ecosistema, y nosotros, por supuesto, vamos a sacar rendimiento de ti. Claro. Entonces, al final, lo que acabas de decir, todos felices, todos contentos, y bueno, ese es nuestro objetivo, seguir trabajando, creciendo poco a poco, y nada, esperemos que la asociación y la simbiosis que tenemos junto con tu academia y tu comunidad, pues continúe y sigamos para adelante. Sí, la verdad que es súper contento también, os agradezco todo lo que estáis haciendo de corazón, porque el tener una comunidad contenta, pues la energía, todo fluye. Es súper bonito, la verdad, trabajar con gente buena y gente que está por hacer las cosas bien. Y la verdad que la gratitud es por nuestra parte, de parte de toda la comunidad. Bueno, ya lo sabéis que sí, siempre la pone verdad que comentarios súper bonitos en redes sociales. Y nada, súper felices. Y espero sigamos trabajando juntos. Pues nada, Axel, ha sido un placer tenerte en Blue Notes, en nuestro podcast. Eres más que bienvenido aquí cuando quieras. Gracias. Así que un abrazo enorme y esperemos que todo vaya Seguro genial. que sí, va a ir genial. Bueno, muchas gracias.